Voy a empezar, o vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que nos dirija en este tiempo que vamos a tener y en este estudio bíblico. Padre, Creador del universo, te damos gracias por este momento de acercarnos a ti con humildad, dándote gracias también por la oportunidad que nos das de estudiar en estos estudios bíblicos y también por todos los hermanos que están acá hoy, por su disposición. Rogamos por aquellos que han tenido también dificultades para venir o alguna situación especial, incluso los que vienen de camino y que ya se nos van a incorporar. Oramos también por las personas que hemos estado invitando para que vengan. Señor, te pedimos que auxilies al expositor de hoy en el desarrollo del tema que se trae y también, Señor, que podamos aplicar todas estas enseñanzas que nos das de tu palabra, que auxilies también a las personas que escuchan para que pongamos atención y también, Señor, pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar recordando, lo que estamos estudiando, que es un libro elemental, ¿verdad?, de la doctrina cristiana, que fue escrito en forma de preguntas y respuestas. Esto lo veníamos ya repitiendo de hace varios días o varias semanas. Y este catecismo de Heidelberg es un documento confesional también para el uso de la enseñanza de la doctrina reformada. Fue escrito, como ahora estábamos viendo, en el año 1563 y también fue reformulado en el año 1680 por Hércules Collins, que fue un pastor bautista. Entonces podemos decir que fue escrito en el siglo XVI y fue reformulado en el siglo XVII, a finales. Y este catecismo se divide en tres partes principales. En algún momento lo había mencionado yo, en otro momento que me tocó la oportunidad. La primera parte es nuestro pecado y miseria, que va de las preguntas 3 a la 11. Una segunda parte que es nuestra liberación de ese pecado y miseria, de la pregunta 12 a la 94. Y la tercera parte, nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación del pecado y la miseria. Esa va de la 95 a la 152, ¿verdad? De la pregunta 95 a la 152. Ya estamos en esa parte, estamos en la pregunta 138 y nos restan poquitas semanas para terminar el curso, ¿verdad? Ya casi nos graduamos. Hemos estado acá casi 43 semanas con esta, ahí sacando cuentas. Y pues quiera Dios que aprovechemos ese espacio y esta oportunidad y también invitemos a otros que puedan venir y puedan aprovechar las enseñanzas de la palabra. Hermanos, también voy a hacer como un pequeño repaso de lo que hemos venido estudiando semanas atrás, que lo que en realidad venimos estudiando fue los 10 mandamientos, ¿verdad? Estuvimos estudiando cada uno de los mandamientos. Y si algo hemos aprendido, yo creo, hermanos, es que nos hemos dado cuenta con la exposición del pastor es de la rigurosidad de la ley. Aquello que el pastor nos decía, ustedes creen que no mienten, y nos empezaba a dar ejemplos, vean cómo mentimos, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas, la ley nos dice, cuidado, realmente si hay pecado, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta de esa rigurosidad y hemos visto cómo necesitamos echar por tierra nuestra justicia personal en realidad, porque la ley exige un cumplimiento perfecto y nosotros como seres imperfectos, pues por definición no vamos a tener ese cumplimiento y no vamos a poder cumplir todo lo que está en la ley moral de Dios. Por esa razón es que la ley nos dice con grandes voces: miren a Cristo, mira a Jesucristo, porque solo la justicia de Cristo es la que puede justificarte a ti. Eso es lo que nos dice la ley. Decíamos que es como un maestro o como un ayo, dice la palabra de Dios, que nos lleva a Jesucristo. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Sí. Ok. Y en este contexto de la ley,
Jesús nos dice también en el inicio de su ministerio, si alguno puede buscar por favor Mateo 5:20 para que lo lea y podamos escuchar lo que nos decía, lo que nos dijo Jesús ahí en el Sermón del Monte. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, Jesucristo, mis hermanos, tuvo un cumplimiento perfecto de la ley y su justicia es perfecta porque cumplió de manera activa y pasiva toda la ley. Lo maravilloso del Evangelio que nosotros predicamos y que entendemos es que esa justicia perfecta de Jesucristo fue sumada a nosotros, o fue imputada a nosotros. Y no solo eso, sino que todas nuestras imperfecciones, nuestro errar en el blanco, todos nuestros pecados pequeños y nuestro no cumplimiento de la ley fueron imputados o fueron sumados a Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Si hemos creído en Él con arrepentimiento y fe verdaderos. Y es que en el contexto del Sermón del Monte, que también hemos venido estudiando en la iglesia, es importante conocer las características de los escribas y fariseos. Y cuando Jesús pronunció este sermón, se dirigió a ellos como un punto de referencia de la justicia que debe tener el cristiano, con la gran salvedad de que nuestra justicia no es la que salva, sino la justicia de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo también lleva al cristiano a una justicia mayor, no solo en un sentido legal, como lo vamos a ver luego, y Pablo lo explica en Romanos 5, sino que por su gracia se nos capacita para ser justos en medio de una generación perversa. Amén. El día de hoy entonces, eso era como repaso y lo que habíamos visto un poco de la ley y cómo se relaciona con esto que decía Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos a estudiar entonces 3 preguntas. La primera es la 138, que dice ¿por qué la oración es necesaria para los cristianos? La 139, que dice ¿qué se exige de una oración para que agrade a Dios y sea escuchada por Él? Y la tercera, la 140, ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Voy a bajar un poquito aquí para que se vea bien. Entonces dice, ¿por qué la oración es necesaria para los cristianos? Dice la respuesta, porque es la parte principal de esa gratitud que Dios nos exige, y también porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que con gemidos no fingidos ruegan a Él continuamente que les dé su gracia y su Espíritu Santo, dándole gracias por ello. Vamos a leer primeramente Mateo 7:7, si alguno lo tiene, por favor. Amén. Adelante, hermano. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo, solo hasta el 7, 8 también. Sí, lea el 8, está bien. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Estas manifestaciones, hermanos, las hizo Jesús también en el libro de Mateo, en el contexto que estábamos hablando del Sermón del Monte. Y en este contexto del sermón, Jesús da las exigencias de un rey para todos los que aspiren a entrar a su reino. Y este pasaje paralelo lo encontramos en Lucas 11, del 9 al 13. Voy a leerles Lucas 11, más bien del 5 al 13. Voy a leerlo yo para ustedes, me siguen con la vista. Es una parábola pequeñita, vamos a tratar de leerla y entonces entenderla. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos.
Os digo que, aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El 9 dice, ese es el pasaje paralelo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gracias a Dios por su palabra. Y Jesús realiza esta maravillosa declaración en el contexto, como decía, del Sermón del Monte, y también en ese contexto Jesús está retratando el carácter del cristiano. Por eso es tan importante estar repasando este sermón. Y Jesús no les está diciendo a la gente, vivan así y serán cristianos, sino que lo que está diciendo es, como son cristianos, así es como deben de vivir. Es decir, así es como viven los cristianos. Y todo el Sermón del Monte se trata del carácter, de la vida y del ministerio de los discípulos del reino, es decir, de ese carácter que deben de poseer esos discípulos del reino. Entonces la oración es sin duda una de las enseñanzas especiales de Jesús en el Sermón del Monte, sobre todo porque la oración es el único asunto del sermón que se toca 2 veces. Eso señala la importancia que Cristo le dio a la práctica de hablar con Dios. Y en esa parábola nos está diciendo que seremos escuchados. Es lo que acabamos de leer. Les leo una cita de John Stott que comenta lo siguiente. Dice John Stott, nos anima activamente a orar, dándonos unas promesas muy bondadosas, porque nada se adecua mejor para entusiasmarnos a orar que la plena convicción de que seremos oídos. Y es que, hermanos, podríamos ser tímidos, asustadizos o sentirnos indignos ante Dios para venir a pedirle nuestras pequeñeces, ¿verdad? Tal vez podemos pensar eso. Pero en esta parábola se demuestra que Dios está interesado en que le pidamos y nos da la motivación suficiente para hacerlo. Y es que estos 3 verbos que acabamos de escuchar, pedid, buscad y llamad, precisamente están en un tiempo verbal, según los expertos, en presente imperativo, que es decir, que sugiere un mandato a continuar la acción. Eso indica la persistencia con la que deberíamos dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Hay una traducción, que de la Nueva Traducción Viviente, que dice así, que me gusta bastante porque lo retrata como lo estamos estudiando. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y lo que da la idea de esta traducción es de esa acción continua en el tiempo. Y estas promesas son expresadas por Jesús como declaraciones también que son universales, como pedir, llamar, buscar. Hay un ejemplo muy bonito de un niño pequeño, por cierto, que tenemos un alumno hoy pequeñito, alumno, ¿verdad? Dice que sugiere que un niño, si su madre está cerquita y a la vista, le pide, y si no está, pues la busca, y si está inaccesible en otra habitación, por ejemplo, va y golpea la puerta y llama, ¿verdad? No sé si lo ha hecho, pero bueno, es un ejemplo. Y A.W. Pink nos dice también en una de sus escritos, dice que nuestra oración sea frecuente, persistente y abundante. Entonces, hermanos, si su petición es buena y correcta, Dios prometió una respuesta afirmativa a quien le busca con sinceridad. Si le falta ánimo, si carecemos de conocimiento, de esperanza, de Dios, entonces llame a la puerta y el Señor le abrirá. También notemos lo que dice el versículo final
de Lucas 11:13. No sé si alguien lo puede leer. Lucas 11:13. Adelante, Yanir. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Y esto es así porque Dios es un Dios misericordioso, que está interesado sobre todo en la salvación de las almas. Así que bueno, si no hemos venido en arrepentimiento y fe ante Él, debemos pedirle que nos perdone y creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. De esa forma, en el momento en que creemos es derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad y es nuestro abogado y nuestro consolador. Se debe notar también que el catecismo hace un énfasis en el agradecimiento por la salvación. Y es que tenemos muchas cosas por las que orar y pedir, hermanos, pero sin duda las más grandes de todas esas es presentarnos en acción de gracias por la salvación que Dios nos ha dado. Leamos por favor Mateo 13:12. Adelante, don José. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Esas declaraciones que acaba de leer el hermano José las realizó Jesús en contra de las personas que en su tiempo estaban tratando de llegar a ser salvos por medio de su justicia propia. Recordemos que esta era la principal motivación de los escribas y fariseos. Pero qué grande es nuestro Dios, que nos ha dado una revelación completa, que no es por medio de nuestra justicia personal que llegamos a ser salvos, sino que es la justicia perfecta del único y suficiente Salvador, Jesucristo. Y es que el mundo está cargado de religiones que ofrecen salvación por medio de justicia personal. Y el cristianismo verdadero, y en particular la fe reformada que nosotros profesamos, nos demuestra que nuestra salvación es por fe y no por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe. También Dios está interesado en que busquemos, pero en este pasaje, es decir, está interesado en que le busquemos, pero en el que vamos a leer hace un énfasis especial en una circunstancia. Vamos a leer Salmo 50:15. Alguno que lo tenga, por favor, lo pueda leer. Adelante, John. Invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Amén. Si debemos buscar a Dios, bueno, es en todo tiempo, lógicamente, pero como decía ahora la cita de Pink, creo que era, con una oración que sea frecuente, persistente y abundante. Pero ¿cuál es el día mayor o cuál es ese día de angustia? Que es el día cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y de nuestra miseria como seres humanos. Esta es una invitación, por tanto, directa al pecador para que invoque a Dios Todopoderoso por su salvación. Y eso que estoy diciendo, pues queda plenamente evidenciado al final del Salmo. No sé si Joan lo tiene ahí la cita, puede leer el versículo 22 y 23, en el mismo Salmo 50 que acabas de leer. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedacen y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Si alguno entonces se ha olvidado de Dios y todavía no ha ordenado su camino, ese es el día para rogarle a Dios por salvación. Puede acercarse confiadamente ante Dios, que Él le va a recibir. Y su palabra es fiel cuando dice, en Juan 6:37, la parte B, dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted ya lo ha hecho, entonces no nos cansemos de dar gracias a Dios con frecuencia, por haber provisto la salvación y el Salvador, y llevemos este mensaje de salvación a las personas que todavía no le conocen. Ahora, hermanos, entonces pasemos a la siguiente pregunta, que es la 139.
Se me fue muy arriba. Dice así: ¿qué se exige de una oración para que agrade a Dios y sea escuchada por Él? Dice que pidamos al único Dios verdadero, quien se ha revelado en su palabra, todo lo que Él ha mandado que le pidamos, con un verdadero afecto y deseo de corazón, que por una percepción interna de nuestra necesidad y miseria, nos postremos ante la presencia de su divina majestad y que nos edifiquemos sobre este cimiento estable, que aunque somos indignos, aún así, por causa de Cristo, ciertamente somos escuchados por Dios, como Él ha prometido en su palabra. Y entonces vamos a ver algunos pasajes, en este principalmente el primero, de cómo Dios se ha revelado en su palabra. Leamos por favor Juan 4:22. Amén, está bien. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Bueno, en este relato que encontramos en Juan de la conversación de Jesús con la mujer del pozo, recordemos que Jesús había sorprendido a la mujer confrontándola con su situación de pecado, porque hay personas que se creen religiosas como esta mujer, pero están viviendo una vida de pecado. En aquella sociedad como la nuestra, hay personas con una doble moral y hasta una triple moral. Aquella mujer pudo reconocer al Mesías, creer en él y ser salvada como muchos de sus compatriotas samaritanos. Pero además de eso, el punto que se destaca aquí es que Jesús le dice: porque la salvación viene de los judíos. Y esto es, mis hermanos, porque Dios escogió un pueblo para mostrar la salvación y se reveló a ellos por medio de pactos y que fue estableciendo con esta nación, y todo eso lo vemos revelado en su palabra, que ha sido preservada por su misericordia y su poder. La mayor prueba de que Dios ha hablado y se ha revelado es su palabra viva. Ahora bien, el catecismo también responde a la pregunta: ¿qué vamos a pedir? Porque dice: todo lo que Él ha mandado que le pidamos con un verdadero afecto y deseo de corazón. Podemos leer por favor Romanos 8:26 y alguien también que busque Primera de Juan 5:14, por favor. Romanos, Pastor Randall y Esteban, Primera de Juan 5:14. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Leamos también Primera de Juan 5:14, que lo tiene el hermano Esteban. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y es que en ocasiones, sinceramente, no sé si les ha pasado, podemos estar pensando muchas cosas y no saber qué pedir. Ya sea porque vemos las circunstancias, pero no estamos viendo a Jesús, no estamos viendo a Cristo. Y hay momentos también en que sentimos la necesidad de que alguien nos lleve de la mano, ¿verdad? Como un niño pequeño y tierno. Aquí la palabra es muy clara en que acudamos al Señor con nuestras peticiones y le dejemos todo a Él. Él promete que su Espíritu Santo va a interceder por nosotros, tal vez en formas que no podamos entender. Y también en el segundo pasaje nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, mis hermanos, de seguro va a responder, porque Él es un Dios bondadoso. Ahora, en esto de su voluntad, de seguro, si estamos estudiando la palabra de Dios, que es su voluntad revelada, Él nos va a guiar conforme a lo que Él ha venido imprimiendo y moldeando en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de su palabra, porque precisamente
estamos estudiando la palabra que es la voluntad revelada de Dios. Otra parte que da respuesta al catecismo y dice que por una percepción interna de nuestra necesidad y miseria nos postremos ante la presencia de su divina majestad. Pero voy a volverlo a leer porque se pierde la idea. Dice que pidamos al único Dios verdadero, quien se ha revelado en su palabra todo lo que Él ha mandado que le pidamos con un verdadero afecto y deseo del corazón, que por una percepción interna de nuestra necesidad y miseria nos postremos ante la presencia de su divina majestad. Y en esta parte vamos a leer el texto de Juan 4, 23 al 24. No sé quién lo tenga. Amén, Yanir. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. En este pasaje se nos habla de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como acaba de leer el hermano. Y todo lo que es espíritu y verdad está en su palabra, porque es con nuestra mente que entendemos todas las cosas, porque evidentemente Dios ha dotado al hombre de un proceso racional para que por medio de ese proceso lógico también entienda su palabra. Aquí no se está hablando de algo místico, desconocido. Somos adoradores en espíritu y en verdad cuando le adoramos conforme a lo que Él ha mandado en su palabra. También hay otro pasaje que me gustaría ver y que nos habla de ese pedir con un verdadero afecto y deseo de corazón, y es el de Salmos 145, 18. El que lo tenga, por favor, me avisa. Amén, adelante, Janeiro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén, a todos los que le invocan de veras. Este pasaje nos revela que tenemos un Dios cercano. Él es un Dios, bondadoso y cercano. Si bien hay un sentido en que Dios es incomprensible por la causa de su grandeza y porque nuestra mente, alguien decía, nuestra mente es finita y Dios es infinito, ¿verdad? Entonces es imposible de comprenderlo completo. Pero su palabra dice que Él es cercano. Es un Dios sensible para escuchar su voz y mi voz. No es una deidad ahí alejada en algún lado del cosmos, sino que es un Dios que escucha a quienes le invocan. Y el salmista agrega a todos los que le invocan de veras, es decir, de verdad, creyendo en Él y en sus promesas. Y la última parte del catecismo en esta pregunta decía: permítame un momentito, dice que nos edifiquemos sobre este cimiento estable, que aunque somos indignos, aún así, por causa de Cristo, ciertamente somos escuchados por Dios como Él ha prometido en su palabra. Como referencia vamos a leer el pasaje de Romanos 8:15. Amén. ¿Va bien? Adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. ¿Puede leer el 16, por favor? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué podemos ir a pedirle a Dios? Bueno, la respuesta está aquí en Romanos 8:15, porque ya no somos esclavos del pecado,
sino que somos guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Su palabra en Efesios capítulo 1 al 3 nos habla de todas las bendiciones espirituales que nos ha dado Cristo. Y por mencionar solo una de ellas, dice que hemos sido adoptados como hijos amados. Y por eso dice aquí que hemos recibido el espíritu de adopción, con el cual podemos clamar Abba Padre. Esta expresión de Abba Padre pues es una expresión de cercanía de un hijo con su padre, y una posible traducción es querido Padre o Padre mío. Y en realidad se trata de la misma palabra en arameo y griego, es la misma palabra Padre, nada más que una va seguida de otra. Entonces aprendemos a expresar una relación cercana de padre e hijo, y por eso podemos llegar a acercarnos con confianza como hijos que somos y herederos también de nuestro Padre. Podemos llegar a acercarnos a Cristo como Él clamó en Getsemaní, Abba Padre. La palabra de Dios dice en Marcos 14:36, voy a leer para ustedes, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo reconoce en este pasaje que su Padre es todopoderoso, porque dice, para ti todas las cosas son posibles. También nos modela la libertad del Hijo de abrir su corazón como Padre, porque dice, aparta de mí esta copa. Pero otra cosa que nos está modelando Jesús es aclamar al Padre en una actitud de sometimiento de las decisiones del Padre, porque dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos entonces claramente cómo por causa de Cristo, que nos lleva a la familia de Dios como hijos adoptivos, y siendo adoptados como hijos, podemos orar como Él ora, Abba Padre. Y también me gustaría que leamos Juan 14, del 13 al 16. Amén. Yaneiro, adelante. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Y es que el catecismo nos habla de un gran cimiento que es este, que a pesar de que somos indignos, aún así por causa de Cristo, ciertamente somos escuchados por Dios, como Él ha prometido en su palabra. El propósito es que el Padre sea glorificado en el Hijo, y por eso los cristianos pedimos en el nombre de Jesús. Es decir, que estamos de acuerdo con ese nombre, porque es el que tiene señorío sobre nosotros. Lo que estamos diciendo cuando pedimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo Jesús es que Él gobierna sobre nuestra vida. Estar en Él significa que estamos unidos a Él y somos uno con Él. Por eso es que igualmente esta declaración no puede ser como sacada de contexto, ¿verdad? No podríamos leer solamente así como un cheque en blanco y decir, bueno, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso está fundamentado en una relación con Cristo, y esa relación está basada en guardar sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, estamos demostrando ese amor que tenemos por Cristo. Estamos demostrando esa relación de estar en Él, unidos a Él y en un solo sentir. Lo que está diciendo el texto es, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. También podemos leer ahora el Salmo 143:1. El que lo tenga, por favor. Adelante, Pastor Randall. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos,
Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Amén. Este texto demuestra que podemos acercarnos a Dios con confianza, aunque en ocasiones haya circunstancias en la vida que nos haga clamar como el salmista, oh Jehová, oye mi clamor, oye mi oración, escucha mis ruegos. Y tal vez tengamos una sensación de impotencia, porque puede haber situaciones apremiantes a donde no veamos la salida. Por ejemplo, una situación extrema de dolor, de enfermedad, de pérdida de algo. Dios siempre tiene una respuesta, hermanos. Acerquémonos a Él pidiendo con nuestra fe en su Hijo. Él llevó todos nuestros sufrimientos en la cruz. Confiemos en Él y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a leer la última pregunta, que es: ¿por qué nos ha mandado Dios? O más bien, ¿qué nos ha mandado Dios que le pidamos? Esa es la pregunta 140. Dice la respuesta: todo lo necesario tanto para el alma como para el cuerpo, lo cual nuestro Señor Jesucristo ha resumido en la oración que Él mismo nos enseñó. Y vamos a leer en este caso Santiago 1:17. Amén, Fabián. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces aquí nos habla de que todo lo bueno viene de Dios. Nos dice también que Él nunca cambia, así que podemos ir a pedirle a Él considerando lo necesario para el cuerpo y para el alma. Y después de lo que sigue acá es la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, que creo que es como una enseñanza aparte, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Pero sí me gustaría terminar una reflexión leyendo, para finalizar, el texto de Filipenses 4:4. Si pueden seguirme con la vista, y vamos a leer Filipenses 4:4. Para después de esto pedirle al hermano Randall que ore por las peticiones y nos despida en oración. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces creo que esta es una gran promesa para los que en algún momento han estado afanados, más bien como se dice. En la semana le compartí ahora al hermano Fabio, yo también he estado como muy afanado en muchas cosas, y creo que Dios siempre viene a darnos libertad en su palabra. Y con esta última reflexión termino para que tengamos la oración final y podamos orar también por las necesidades que se presenten. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Muchas gracias. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Porque precisamente es acerca de la oración, ¿verdad? Que aprendimos hoy. Que por los méritos de Cristo el Señor escucha y conoce de antemano, ¿verdad?, lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces, este espacio para los que quieran expresar alguna petición o alguna
y alabanza al Señor también. Amén. Siempre orando por la salvación de mi papá. Okay. Y para que me pueda mantener con mayor frecuencia en la oración. Joan. Las cosas de Enoch y las cosas de Isaac y cosas del lugar. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana mía. Por la salvación de mis familiares, por hermana Nelly Monterrey, esperando por ella, para que el Señor la sostenga. Y por una sobrina, Carmen María, que ha estado, está teniendo dolores de estómago, pero no sabe qué es. Que el Señor la ayude. María. Sí. Muy bien. Yo quiero seguir rogando por la salvación de mi tío, de mis abuelos, del proceso de la universidad de mi madre. Okay. ¿Y Manuel? Sí, en el caso de los planes que Dios tenga para este lugar, ¿verdad? Los planes que Dios tenga para abrir aquí una nueva iglesia, rogamos a Dios por eso y también, como decía ahora, también me he sentido muy afanado en muchas cosas, entonces para tener un poco de tranquilidad en eso. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. En primer lugar, que nos has sostenido hasta este momento. Gracias por la fe que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo y por la oportunidad que nuevamente hemos tenido en esta noche de ser expuestos a la enseñanza de tu palabra. Señor, sabemos que ninguno de nosotros podría ser escuchado delante de ti. Nuestros pecados han hecho una gran separación contigo. Pero, Señor, te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos diste al mediador perfecto, a tu Hijo, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en el nombre de Él es que elevamos cada día nuestras súplicas, nuestros ruegos delante de ti, como dice tu palabra, al trono de la gracia. Y sabemos que ahí somos escuchados. En esta noche queremos presentar, Señor, estas peticiones que se han expresado. Sabemos que de antemano, Señor, tú conoces cada circunstancia que hay en nuestra vida, la vida de nuestros familiares, de aquellos que son cercanos a nosotros, pero tú nos mandas a orar, Señor, que a la luz de tu palabra entendamos siempre esa necesidad de orar siempre, y que entonces busquemos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, tener este esfuerzo y orar, Dios, delante de ti. Quiero pedirte en este momento, Señor, por nuestro hermano Janeiro y la petición que el hermano constantemente presenta delante de ti por la salvación de su papá. Señor, tú conoces la vida de ese hombre y te rogamos para que el corazón de él sea quebrantado por tu palabra, que él reciba convicción de su pecado y que vea la necesidad de un Salvador. Concede también a mi hermano las oportunidades en las cuales él pueda compartir tu evangelio con él, Señor. Y también recordamos a doña Nuris y a su hermana Nuria para que también confirmes tu salvación en ellas. Y también ayuda a nuestro hermano, que es la petición igual de cada uno de nosotros, Señor, a ser constantes en la oración. Aún, Señor, en medio de todas las responsabilidades o del ajetreo diario, Señor, que tengamos ese tiempo especial en el cual nos apartamos para ir delante de ti. Señor, también nuestro hermano Joan pide salvación por su bebé, por Noah. Te pedimos, Señor, para que tú tengas misericordia de él, la tierna edad, Señor.
concedas la fe para creer en ti y ser salvo. Guarda a ese niñito, Señor, de todo mal, Señor, de este mundo, y concédele el don de la vida eterna. Ayuda a mis hermanos también en la crianza de él, de su hijo, y que ellos lo guíen, Señor, a la ley de tu palabra y al Evangelio de Jesucristo. Y también te pedimos por la salvación de los padres de Joan. Señor, sabemos de las circunstancias que ellos están atravesando con su salud. Te pedimos que tú concedas sabiduría a mi hermano y a sus familiares, y que esos tiempos que él pueda compartir con sus padres, Señor, lleve a exponerles el Evangelio, que ellos puedan escuchar el Evangelio y tú les concedas la fe, Señor, y fortalece físicamente a sus padres también, Señor, en medio de todo lo que están atravesando. También te pedimos, Señor, por la hermana Nelly, y también esa complicación de salud que sabemos que está presentando. Ayuda a la hermana para que el tiempo que tú le concedas ella esté firme en la fe, te glorifique a ti, que pueda ser de testimonio, Señor, a sus familiares. Señor, también te pedimos por María, la sobrina de nuestra hermana Mirna, y esas molestias que está teniendo en su estómago, que el Señor pueda identificarse qué es lo que causa esto, y quieras tú traer, Señor, la sanidad a ella y que le fortalezcas. Principalmente si ella te conoce a ti, Señor, que ella acude en oración y que tú le fortalezcas, Padre. Si no, Dios, que le concedas principalmente la fe para ser salvo. También nuestra hermana pide por sus familiares que no te conocen, aquellos de su familia, Señor, hijos o hermanas o hermanos, aquellos que hoy no tienen la fe en Cristo. Te pedimos, Señor, ten misericordia y que lleguen al arrepentimiento. Nuestro hermano Eric presenta, Señor, la petición por los planes para el proyecto aquí en la iglesia en Zapote. Señor, ayúdanos a ser diligentes y a trabajar con humildad, Señor, siendo buenos administradores de lo que tú nos estás concediendo, y que la obra, Señor, que estamos, Señor, planeando iniciar acá, Señor, que sea primeramente para glorificarte a ti, para que muchos conozcan al Dios verdadero, para que lleguen, Señor, al arrepentimiento. Ayúdanos entonces a ser diligentes con esto, y te pedimos, Señor, que pongas ese anhelo en el corazón de muchos, Señor, de venir y trabajar y servirte a ti, Señor, en medio de esta oportunidad que tenemos. Y, Señor, ayuda a nuestro hermano también para que él pueda descansar en ti, como dice tu palabra, que no caiga en esa ansiosa inquietud, sino que sabemos, Señor, que todo lo que ocurre en nuestras vidas, Señor, todo ha sido decretado por ti, y tú tienes el control absolutamente de todo. Ayúdanos entonces a que nuestra fe siga firme en ti, que sabemos que a los que aman, por tu gracia, por ese amor que tú nos has dado hacia ti, las cosas nos ayudan a vivir, Señor, para tu gloria. Y, Señor, te pido también por nuestro hermano Esteban, que recuerda, Señor, la condición de su tío. También te pedimos que esta persona que profesa ser cristiano, que pueda examinarse a la luz de tu palabra, que pueda ser confrontado con cómo él se conduce, para ver si realmente, Señor, se ha arrepentido. Que tú le concedas, Señor, entonces un arrepentimiento verdadero, que él acuda a Cristo en súplicas y en ruegos, Señor, y que tú le salves. Y también te pedimos por sus abuelos, gracias por don Eliezer y su abuelita, Dios, que asisten a la iglesia y se exponen a la palabra. Que eso, Señor, dé fruto en ellos, Señor, y que ellos también entonces puedan tener el gozo de la salvación en sus vidas. Y también te pedimos por doña Ania y el interés que ella ha expresado en cuanto a la membresía, para que se pueda guiar, Dios, con sabiduría, y que pronto, Señor, entonces podamos tener ese gozo de escuchar a uno más, Señor, que da testimonio de cómo tú le has salvado, y que pueda ser entonces añadida a la iglesia, Señor, en San José. En el nombre de Jesús, Señor, es que presentamos todo esto. Guárdanos ahora en el regreso a nuestros hogares, y que podamos meditar en lo que resta de la semana, Señor, en cuanto a esto tan vital para el cristiano, Señor, la oración de presentarnos ante ti. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bendiga. Yo les sigo bendiciendo, ¿no? Bonito, Eric. Te sigo bendiciendo.
Salíamos y bueno, entonces ya un poquito más tarde, ya ¿Cómo está? Sí, vamos a la casa. Está bien. ¿Cómo va el curso? El pastor sí le comentó, ¿verdad? Que hoy no podía. Sí, claro.